buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, República Dominicana, y también docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Como pueden observar aquí, este es el canal de Faustiniano. Hoy estamos a 30 de enero del 2025 y hoy vamos a elaborar un video tutorial que sirva de base para los estudiantes de la maestría en matemática educativa que se está desarrollando actualmente en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Como siempre, nosotros explicamos de manera muy detallada, de manera que les sirva, les sea útil a las demás personas o a cualquiera que no necesariamente entienda el contenido de la asignatura o de matemática. Aquí tenemos el canal Faustiniano donde siempre colgamos eh, los videos relacionados con las tutorías que damos. Aquí usted puede observar la lista de reproducción. La parte de hoy que vamos a tratar es sobre espacio métrico. Vamos a tomar tres normas y vamos a demostrar, bueno, tres funciones en un espacio, en un conjunto, y vamos a demostrar que ellas definen una norma. Como pueden ver, aquí hay diferentes recursos. Aquí tenemos topología. En la lista de análisis pueden encontrar algunos contenidos vinculados con métrica y espacio métrico. Por ejemplo, esta parte que está aquí trata sobre relación entre métrica, normas y bolas, por si acaso luego, ¿verdad? Algunos de los que nos escuchan, pues quiere consultar. Específicamente, la introducción a los espacios métricos pueden evaluar esta parte del material y observar esa parte del material. Ahí podría buscar a ver si hay algún otro contenido que hable de métrica. Voy a bajar un poquito rápido para mostrar otros que ustedes pueden, pues, observar. Entonces, aquí abajo tenemos conjunto cerrado, conjunto abierto. Ahí habla un poco de métrica. Pueden observar, es un proyecto también que pueden observar. Y aquí conjuntos abiertos y cerrados, otros materiales relacionados con el tema. Topología básica en espacio métrico, esa también. Estos proyectos fueron trabajados por estudiantes eh, de estas asignaturas en otros grupos, ¿verdad? Entonces, también saliendo de esta parte, siguiendo la parte de lista de reproducción, pueden ir a a la asignatura de elementos básicos de análisis funcional y aquí pueden encontrar, vamos a mostrarle un recurso, espacio métrico. Ese material lo pueden observar también que es muy bueno sobre nociones básicas de espacio métrico, ¿verdad? Entre otros que ahora mismo no voy a mostrar. Pues bien, nosotros vamos a empezar con el contenido de hoy, que es una tutoría donde vamos a explicar algunos ejercicios. No sin antes mostrarle que nosotros siempre en las diferentes clases que impartimos, promovemos la adquisición de recursos bibliográficos de manera formal en Amazon o en cualquier librería. Este libro de introducción al análisis matemático de una variable de estos autores, pues es uno de los textos que recomendamos hoy. Eh, bien, entonces, ¿qué otro texto nosotros recomendamos también hoy? Bueno, nosotros vamos a ver estos ejemplos que están aquí y estos ejemplos que están aquí
también recomendamos el siguiente texto, este que pues, se puede observar. Entonces recomendamos la adquisición de estos textos que son elementos muy importantes para nosotros, para cualquiera persona que pretenda pues desarrollar. Como pueden observar, aquí tenemos algunas preguntas vinculadas, o sea, algunos ejercicios. Pero antes de pasar a los ejercicios, voy a mostrar lo siguiente. Esta que está aquí es una tesis de una maestría educativa como esta, que también ustedes la tienen disponible. Al final le voy a mostrar cómo ir a ella y la pueden pues descargar. Eh, Voy a ir al inicio, es una tesis para optar por el título de maestría en matemática educativa de Lenny Manuel Paulino Sánchez. Entonces, esta tesis habla un poco de los espacios métricos. Vamos a iniciar dándole un vistazo. Poco rápido voy a bajar donde estaban, a la parte de espacio métrico. Mire, ¿qué nosotros dijimos? Bueno, en clase hemos dicho que si uno tiene un conjunto no vacío y tiene una función desde el conjunto producto de ese conjunto al conjunto de los números reales que cumple ciertas propiedades, podríamos decir que esa función definía una métrica. Es decir, tenemos que tener un conjunto no vacío y luego definir una función desde el conjunto producto de ese conjunto, es decir, que toma parejita de elementos de ese conjunto y le asigna un número real. En este caso, la salida va a ser un número real no negativo. Se puede garantizar que es una métrica si cumple las siguientes propiedades. La primera propiedad que ya vimos es la no negatividad. Es decir, la métrica entre dos elementos de ello, X y Y, o llamada distancia. Distancia, obviamente, luego que cumpla esas tres propiedades, debe ser no negativa y solamente cero si los elementos son iguales. Solamente cero si los elementos son iguales. Debe ser simétrica, o sea que la distancia desde X a Y tiene que ser igual a la distancia desde Y hasta X, siendo X y Y dos elementos del conjunto, obviamente, como se ilustra aquí. Esa es la propiedad de simetría. O sea, cuando calculamos esa expresión con la función que me dé, debe dar lo mismo. Y por último, la desigualdad triangular, que quiere decir que la distancia desde X hasta Y debe ser menor o igual que la distancia desde Z hasta X más la distancia desde Z hasta Y. Entonces, el elemento intermedio aquí muchas veces, o sea, se puede colocar como X a Z y Z a Y. Aquí está un poco intercambiado, pero eso es válido por la simetría. Entonces, la desigualdad triangular es llamada esta. Y es llamada desigualdad triangular porque en principio se puede ver como que un lado de un triángulo siempre será menor o igual que la suma de los otros dos lados del mismo triángulo. Pues bien, aclarado eso, observamos varias cosas aquí. Por ejemplo, que si nosotros tomáramos la desigualdad triangular, esta, y tomáramos a X igual a Y, aquí, de este lado, entonces tendríamos esto. Obviamente que si X es igual a Y,
tendríamos que esa distancia sería cero. Y si X es igual a Y, entonces estas dos serían iguales, en donde tendríamos que cero es menor o igual que dos veces la distancia desde X a Y o X a Z, o Y a Z, como se vea. Y automáticamente entonces la distancia también se ve que sería no negativa. ¿Mm? No negativa. Eh, Hay varias cosas que podemos observar. Vamos a seguir bajando un poquito rápido porque ya esto lo dijimos en clase. El par del conjunto no vacío más una función de esta manera sería simplemente un espacio métrico, o sea, un conjunto no vacío donde se ha definido una métrica, eso sería un espacio métrico. Que es importante ver que nosotros en un mismo conjunto podríamos definir diferentes métricas. Un mismo conjunto podríamos definir diferentes métricas. La métrica, entonces, que ya hemos dicho que representa una distancia, es un concepto matemático dado de esta manera, y hay métrica en R2, en Rn, se dan métricas de manera muy frecuente, usual. Voy a avanzar aquí. Aquí voy a mostrar un poquito rápido. ¿Para qué sirven las métricas realmente? Bueno, en términos de la métrica se pueden definir varios conceptos, como por ejemplo lo que es un conjunto acotado, ¿verdad? Entonces un conjunto o diámetro de un conjunto. Vamos a escribir un poquito para ilustrar, es decir, nosotros podemos en términos de métrica hablar de lo siguiente. Nosotros podemos hablar de diámetro de un conjunto. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo ese conjunto de puntos, siendo el conjunto la parte simplemente negra, o si quiero, también el interior y la frontera, es decir, colocando todo. Voy a pintar todo de negro. Entonces, si tengo ese conjunto, bueno, vamos a poner otro color un poco más agradable, este. Si yo tengo este conjunto, entonces el diámetro de ese conjunto sería la mayor de toda la distancia posible en dos de sus puntos cualquiera. Aproximadamente sería como, qué sé yo, desde aquí hasta aquí. O sea, la mayor distancia entre dos de sus puntos cualquiera se le llama diámetro. Obviamente que si el diámetro es finito, entonces el conjunto es acotado. Obsérvese que estamos definiendo diámetro de un conjunto en términos del concepto de distancia. O sea, y la distancia es un concepto relativo. O sea, ¿por qué? Porque la distancia es una función que cumple con las siguientes propiedades que ya hemos dicho. Entonces, el concepto de distancia es relativo y no es solamente la distancia que conocemos, distancia usual, la única. Vamos a volver aquí. Entonces, la palabra que dialogamos en clase de cerca o lejos también es un poco relativa. Bueno, aquí, ahorita nosotros vamos a ver este ejercicio donde, bueno, si ya yo tengo una métrica incluso, pudiera decir que con otra función creada, definida en términos de esa métrica o esa distancia, también me define una distancia, siendo X, Y elemento del espacio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una métrica en el conjunto de los números reales y ya esto es una métrica, definir otra de esta manera también lo sería, es lo que me está diciendo este ejercicio. Pero bien,
vamos a mostrar, ahorita regresamos. Bueno, vamos a mostrar un poco aquí de manera general sin entrar en detalle en las demostraciones, porque usted ahorita lo puede ver. Lo vamos pasando un poco más rápido. Aquí tenemos un ejemplo. Dice sea de una métrica en un conjunto, igual como dijimos ahorita, no vacío. También podemos definir otra métrica como el mínimo entre un número, en este caso 1, y la otra distancia. ¿Mm? No voy a detenerme en esta porque simplemente por el momento la estamos mostrando. Usted puede venir a consultar. Y entonces aquí se están calculando algunas distancias entre dos conjuntos, entre dos puntos cualesquiera, usando esa métrica. Voy a avanzar un poco porque me voy a ir a otro material y luego obviamente no se me desesperen porque todavía no hemos entrado en los ejercicios, simplemente estamos viendo un vistazo general. Este material que ustedes observan aquí es una práctica hecha por la estudiante en ese momento, Heidi María Gómez Muñoz, que y yo obviamente era el profesor que dirigía esa asignatura 2022. Y aquí en esta práctica nosotros tenemos lo siguiente. Aquí ya dice demostración de que esta es una métrica en R. Este es el índice de la práctica, jóvenes. El índice de la práctica. Disculpen. Demostrar que esto define una métrica en R. ¿Mm? Aquí hay otras, pero vamos a bajar un poquito rápido y vamos a empezar entonces con esta. Esta es la métrica conocida, la más usual, precisamente es la métrica usual. Sobre el conjunto de los números reales estamos diciendo que esta definiría una métrica. Por ejemplo, si nosotros volvemos aquí, en estos ejemplos, y nosotros colocamos esa otra métrica, ya lo que está diciendo es que si ponemos aquí el valor absoluto de X menos Y, o sea, esta, miren, si ponemos el valor absoluto de X menos Y, aquí y aquí, entonces esa función definida como que D1, la distancia 1, para distinguirla con respecto a otra, sería igual al valor absoluto de X menos Y entre 1 más el valor absoluto de X menos Y. Se puede comprobar que también sería una distancia, una métrica. Para ser métrica, obviamente, simplemente lo que tendría que cumplir es que las tres propiedades que nosotros dijimos, mencionamos hace un momento, la no negatividad, la simetría y la desigualdad triangular. Entonces aquí volvemos aquí en el material. Esos ejercicios eran ejercicios de práctica. Este material tiene 96 páginas y es una práctica hecha por eh, la joven que le expliqué, que ya obviamente es una docente en otra universidad y que también terminó su maestría hace cierto tiempo. Miren, aquí vamos a observar esa métrica. Todos sabemos que esa métrica, pues bien, define la distancia entre dos puntos, la métrica usual, entre dos números reales. ¿Cuáles son las tres propiedades que debemos verificar que tiene que cumplir esa para hacer una métrica? Sencillo. Para hacer una métrica, pues simplemente dijimos que debe ser la no negatividad. Y aquí la no negatividad tiene dos partes y es que me da no negativo y me da cero. Si me da cero es porque el argumento es cero, ¿verdad?
Entonces, nosotros sabemos que el valor absoluto tiene varias definiciones. El valor absoluto tiene varias definiciones. ¿Mm? Si nosotros vamos aquí a Wikipedia para poner un elemento valor absoluto y le buscamos valor absoluto, entonces el valor absoluto, bueno, ahí observaron una de una vez. Entonces el valor absoluto tiene varias definiciones. Mire alguna, valor absoluto de un número real, simplemente es el mismo número real si sabemos que ese número real es no negativo. Y sería el opuesto de ese número real si ese número real fuese negativo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya con esta definición, si esta fuera la que estamos utilizando, no es posible que salga como resultado un número negativo, porque si es positivo sale el mismo número, lo cual me va a dar positivo. Ahí dice que si es cero, pues es igual a cero, en este caso. Y si es negativo, entonces automáticamente me sale lo opuesto. Pero para ser más formal, jóvenes, claro, hay otras propiedades de valor absoluto que está aquí, que están aquí. Ustedes la pueden verificar. Hay otra definición de valor absoluto que es esta. También esta es otra definición. El valor absoluto de un número real es igual al máximo entre el argumento y el opuesto del argumento. Esa es otra definición. Hay varias definiciones de valor absoluto. Pero ¿de qué decíamos? Que para ser más formal, pues vamos a tomar nosotros la definición y vamos a irnos para demostrar que no puede ser negativo en términos de la definición de valor absoluto y de la propiedad que vimos de él mismo. Entonces, tomamos nosotros nuestra definición y vamos a escribir. Vamos a escribir. Bien, entonces, jóvenes, vamos a borrar esta parte. Vamos a poner la definición de valor absoluto y vamos a escribir un poquito. Observemos. Estamos diciendo que estamos trabajando en el campo de los números reales con esta función, la cual esa función que sería la distancia, bueno, después que cumpla obviamente, entre dos números reales, está dada por el valor absoluto de x menos y. ¿Mm? ¿Qué debemos comprobar? Que es no negativa. Entonces, para comprobar que es no negativa, primero lo que vamos a hacer es que vamos a escribir esa misma distancia entre dos números reales. Recuérdese que tenemos dos números reales, un número real A, un número real B, y estamos diciendo que la distancia entre A y B, esa distancia entre A y B, pues se calcularía así. Esa es la distancia usual incluso en la recta real. Obviamente para demostrar qué distancia, la no negatividad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente vamos a escribir esto que está aquí, la distancia desde X hasta Y, será igual simplemente al valor absoluto de X menos Y, pero el valor absoluto de X menos Y, disculpen que escriba dos igualdades aquí horizontal, siempre me gusta trabajar hacia abajo, pero aquí no tengo mucho espacio. Recuerden, ustedes deben trabajar hacia abajo y argumentar en el lado derecho. Entonces, es igual
usando la definición al mismo argumento, es decir, sería X menos Y si X menos Y es mayor que cero. Algunas veces los autores no le ponen en dos, sino la ponen en tres. Vamos a ponerla separado. Sería cero si X menos Y es igual a cero, que sería como unir estas dos aquí, que están unidas, dice mayor o igual. Y sería el opuesto de X menos Y si X menos Y sería menor que cero, o sea, si sería negativo. Lo que vamos a ver entonces es que en cualquiera de los tres casos, ya sabemos que el resultado sería positivo o lo vamos a observar ahí mismo. Entonces, primer caso, obviamente, ya ahí dice que ese resultado es positivo porque lo dice el argumento. Dice ahí que es positivo. En el segundo caso, vamos a ver que si esto es negativo, se puede demostrar en detalle ahí mismo, asumiendo esto, porque el valor absoluto ya tiene la hipótesis de que esto es por definición. Entonces, si esto es negativo, ¿qué nosotros vamos a tener? Que si multiplicamos aquí por -1, por la propiedad que sabemos que se puede demostrar en la desigualdad, entonces esto va a dar mayor que cero, multiplicando por -1 ambos lados. Entonces esto sería positivo, que es lo que tenemos aquí. Y dice que es cero si X menos Y es igual a cero. Y bastaría con sumar Y aquí a ambos lados para ver entonces que X tendría que ser igual a Y. Entonces se cumple la primera propiedad de la no negatividad, o sea, que dice que es mayor que cero y que es cero si, solo si X es igual a Y. La única manera que este valor absoluto me da cero es si X es igual a Y. Pues bien, volviendo a la práctica de Heidi, ya esa parte que está ahí, que aquí no está en mucho detalle, pero eso es lo que se quería demostrar. La segunda es demostrar la simetría. Demostrar la simetría. Una propiedad que tiene el valor absoluto que ya vimos es que el valor absoluto del producto, esas propiedades también se pueden demostrar, ¿eh? Obviamente que aquí estamos partiendo de que esa parte usted la demuestra en tarea para usted, la propiedad de valor absoluto que estamos utilizando. Podemos volver aquí y estamos utilizando aquí esta propiedad. Todas estas propiedades se pueden demostrar. No puede asumirlas, son propiedades, se pueden demostrar. Entonces, estamos utilizando esta, que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. ¿Mm? El valor absoluto de un producto es igual al producto de valor absoluto. Igual se distribuye sobre el cociente, como se puede ver aquí. Entonces, estas propiedades son importantes que ustedes saben que tienen, y es importante saber que cuando yo voy a demostrar que algo es una métrica, tengo de alguna manera que estar familiarizado con la expresión como se definió la métrica, o sea, conocer. En este caso, esta métrica está definida en términos de valor absoluto. Entonces, yo debo conocer propiedades del valor absoluto. Si la métrica, como vamos a ver ahorita, estuviese definida, ahorita aquí en República Dominicana es más tarde, en México ahorita es inmediato, ¿verdad? Si la métrica estuviese definida
En términos de un logaritmo, entonces yo debo recordar propiedades del logaritmo. ¿Mm? Propiedades del logaritmo. La función valor absoluto es una función par. Función valor absoluto es una función par. Entonces, por ser una función par, recuérdese lo que es una función par. Recuérdese lo que es una función par. Vamos a mostrar aquí, a recordar. Recuérdese que explicamos súper detallado para que cualquier persona que no entienda, pues que no sea experto en el tema, pues no pueda entender. Una función es par si evaluar en U, por ejemplo, me da igual que evaluar en negativo U. Así que el valor absoluto de U, que es la función valor absoluto, es igual al valor absoluto del opuesto de U. ¿Por qué? Bueno, porque eso sería el valor absoluto de negativo 1 por U, que va a ser igual al valor absoluto de negativo 1 también por el valor absoluto de U. Valor absoluto de negativo 1 por la definición es 1, porque el valor absoluto de negativo 1 es igual al opuesto de negativo 1. Recuérdense que es igual al opuesto del argumento si el argumento es negativo. Y se puede demostrar, tampoco diga que eso es importante que estamos hablando aquí, que no podemos decir que es un axioma. Se puede demostrar que el opuesto de negativo 1 es 1. Se puede demostrar en el campo de los números reales. O sea, no es, se puede demostrar esto, ¿verdad? Entonces, las funciones pares tienen también las propiedades siguientes. Si una función es par, una función en variable real, obviamente, su gráfica tiene simetría respecto a la ordenada. ¿Mm? Como el valor absoluto es no negativo, pues simplemente la gráfica de ella, incluso por cómo está definida la función a trozo, a través de una función a trozo, es igual simplemente a esta gráfica que tiene simetría respecto al ordenado. Volviendo allá, entonces, para entender en detalle qué es lo que queremos demostrar con la simetría, de la propiedad de simetría, queremos demostrar que la distancia desde, desde X hasta Y tiene que ser igual a la distancia desde Y hasta X, es decir, la distancia de un número real 5 a 10, por ejemplo, tiene que ser igual a la distancia de 10 a 5. ¿Cómo se hizo aquí? ¿Cómo lo hizo Heidi? Simplemente esto es igual, esto es una demostración horizontal. Recuérdense que ustedes quiero que trabajen de manera vertical, justificando cada paso en el lado derecho. Entonces, esto es por definición. Por definición, por la definición que me dieron, esta es igual, esta igualdad. La próxima igualdad de aquí a aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha extraído un factor común negativo 1. Nótese que esta expresión que está aquí es equivalente al argumento que tiene aquí. Luego aquí se ha aplicado el valor absoluto de un producto, es el producto de los valores absolutos, y el valor absoluto de negativo 1, por definición, sería igual al opuesto de negativo 1, lo cual me va a dar 1, que se puede demostrar. Y 1 es el elemento neutro de la multiplicación, o sea que multiplicado por esta cantidad me da la misma cantidad. Pero aquí ya entonces esto sería la distancia desde Y hasta X. Nótese cómo está definida. Aquí es importante que en esta definición hemos puesto que X es el primer elemento
y Y es el segundo. Entonces, aquí Y es el primer elemento y X el segundo. Entonces, hemos partido de la distancia desde Y hasta X y hemos llegado. Aquí hay un ligero error en esta igualdad en la práctica de Heidi, porque aquí esto es la distancia desde X a Y, como está definido. O sea, aquí es distancia desde X a Y por como está definido aquí. Claro, lo pudimos haber definido diferente por la simetría, no importa. Entonces aquí es la distancia, aquí va una X, aquí va una Y. Y entonces aquí al final hemos llegado a la otra parte, que sería la distancia desde Y hasta X, en este caso. Bien, es importante que observen esto con criticidad porque pueden tener algunos errores. Recuérdense que yo le dije que esto es una práctica y hay algunos pequeños detalles que tienen que revisar. Entonces, jóvenes, ahí se verifica la simetría. En este caso voy a seguir esta parte, pero hay unos pasos que quiero que ustedes demuestren. ¿Por qué? Porque aquí hubo pasos que fueron demostrados en clase y fueron asumidos. Ahora falta demostrar la desigualdad triangular. Ver que esa distancia definida así cumple con la desigualdad triangular. Digo esa distancia, claro que será distancia después que cumpla con las tres propiedades. Será distancia después que cumpla con las tres propiedades. Entonces, falta demostrar que cumple con la desigualdad triangular. Falta demostrar que cumple con la desigualdad triangular. Para demostrar que cumple la desigualdad triangular, simplemente esa desigualdad triangular, como en este caso dice, para esta condición tenemos que demostrar que cumple la desigualdad triangular. Es decir, podríamos nosotros aquí simplemente tomar y demostrar esta desigualdad triangular de valor absoluto, que fue la que vimos allá, y luego entonces hacer una sustitución en ella. O sea, equivale a demostrar esta desigualdad y luego simplemente tomar una sustitución aquí, que lo vamos a ver en esta parte aquí abajo. Simplemente sería decir que eh, A es X menos y que B es Y menos Z. Y entonces obviamente si suma a más B, pues le va a dar esto. Entonces eso es una forma de primero demostrar esta, que es una desigualdad con valor absoluto en el campo de los números reales, y después decir que A es de la forma como le indiqué. O sea, que A es de esta forma y que B de esta forma. Y obviamente si suma a estos dos argumentos, pues le tendría X menos Z. Y entonces ahí quedaría demostrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Esta desigualdad. Esa desigualdad que está ahí, esto es el valor absoluto de X, perdón, de A más B al cuadrado, o sea, el cuadrado de la suma, el cuadrado del valor absoluto de la suma. Eso es igual simplemente a esta cantidad, obviamente. ¿Por qué? Porque en términos de números reales esto es no negativo, ¿verdad? Y este binomio de Newton lo podemos representar de esta manera. Aquí esta parte a la que le dije que deben demostrar. Deben demostrar que A por B, siendo A y B dos números reales, A por B es menor que el valor absoluto de A
por B. O sea, que A por B es menor o igual que el valor absoluto de A por B. Por ende, desde aquí, que representa esto, podemos decir que es menor o igual que esto porque hemos cambiado a por B por el valor absoluto de A por B. Ya de esta línea a esta línea viene entonces que esto es menor o igual que esta cantidad. Recuérdese que el valor absoluto de A por B es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B, que se puede demostrar que el valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos. Propiedades del valor absoluto, pues entonces se puede demostrar. Todas esas propiedades se pueden demostrar a partir de la definición que usted elija. Entonces, este es el binomio de Newton. También se puede verificar que A al cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de A elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque por el cuadrado, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí lo que se ha hecho es simplemente una igualdad. O sea, de este lado sigue siendo una igualdad. Y esto es igual a este binomio. Y ya luego entonces, como estas cantidades son positivas, el cuadrado que está ahí se puede simplificar. Se puede simplificar porque, por ejemplo, la función cuadrática permite eso para valores positivos. Se puede simplificar, se sigue manteniendo estrictamente creciente. Y hemos llegado entonces a la desigualdad que queríamos. ¿Qué paso debe demostrar? Esta y obviamente las propiedades que está utilizando. Entonces, el valor absoluto de A más B, siendo A y B dos números reales, es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Luego aquí, usted toma a A de esa forma, o sea, usted dice sea A igual a X menos Y, sea B igual a Y menos Z. Fíjense que aquí X menos Y es esta distancia en valor absoluto, ¿verdad? Y Y menos Z es esta. Entonces, si usted suma estos dos argumentos para decir A más B, sería X menos Z, porque se simplificaría menos Y con más Y. Entonces, si realmente esa distancia, eso es la distancia usual que nosotros conocemos en el campo de los números reales. Conocemos esa distancia en el campo de los números reales. Una distancia usual. ¿Mm? El próximo ejemplo que vamos a mostrar, el próximo ejemplo aquí en esta tutoría pueden ver más métrica. Por ejemplo, esa distancia que acabamos de ver es una generalización, perdón, es un caso particular de la distancia usual en RN o distancia euclidia, distancia intuitiva puramente, que esa sí es intuitiva, o sea, es la distancia que nosotros medimos para decir que si una persona está en el kilómetro 10 y otra en el kilómetro 20 de una carretera, qué distancia hay entre ellos dos. Pues bien, el otro ejemplo de esta tutoría que queremos mostrar es este. Fíjese que en este texto que mostramos al principio, le pone este ejemplo de métrica. Este texto aquí arriba le muestra los espacios métricos. Dice que sea un conjunto no vacío, entonces una métrica es una función definida desde el conjunto producto al conjunto de los números reales que cumple con estas propiedades. Algunos textos, como le decía en clase, ponen la parte de cero, de que igual a cero sí, solo si x igual a cero la ponen aparte como otro elemento.
y otros pues unen estas dos. El primero de la no negatividad, algunos textos también le llaman axioma de separación. ¿Por qué le llaman axioma de separación? Porque es la forma de usted distinguir dos elementos. Es decir, va a distinguir dos elementos, separarlo. O sea, la distancia dice que si la distancia es cero es porque el elemento es el mismo. Y cualquier elemento entonces que no sea él, obviamente lo distingue con respecto a otro. Entonces, y ayuda también a separar, a distinguir. Otra, dentro de los axiomas de separación en términos topológicos, también sirve para separar puntos con respecto a otros puntos, ya sea por conjunto o por determinado elemento, por entorno. Entonces hay unos axiomas de separación y clasifican los espacios en términos de eso. En los espacios métricos, la métrica sirve entonces para separar y por eso también ayuda aquí. No vamos a meternos, a introducirnos en esa parte. Simplemente vamos a observar aquí esta que le decía. Obsérvese, este ejercicio en este texto es demostrar que esta función en el conjunto de los números reales no negativos, o sea que aquí ahora restringimos nuestro espacio, no está compuesto por la recta completa, sino solamente por los números reales positivos. Yo dije no negativo, pero es los números reales positivos. Es decir, X y Y son números reales positivos. Entonces, lo que está diciendo es que esta función definida así, entonces, demostrar que cumple con la propiedad de ser métrica. Importante. Ya aquí, para demostrar que esto cumple con la propiedad de ser métrica, nosotros estamos viendo que esto está definido en términos de eh, el valor absoluto y el logaritmo. El logaritmo puede ser logaritmo natural o un logaritmo con cualquier base. Variable real. Nosotros entonces tendríamos que conocer propiedades del valor absoluto, que ya la vimos, pero también aquí tendríamos que conocer propiedades de los logaritmos, que es la función logarítmica, para poder trabajar con la función logarítmica. Aquí me voy a detener un segundito antes de pasar al ejercicio y voy a volver aquí al canal y entonces para aquellas personas que quieren algún refuerzo o algo, voy a ir a la lista de matemática básica y en la lista de reproducción de matemática básica, esta que está aquí, le voy a recomendar a personas, repito, que no tengan un conocimiento, que quieran profundizar en algo básico, porque explicamos de manera súper detallada para que les sirva a las personas. Y aquí en matemática básica nosotros explicamos algo relacionado con valor absoluto. Aquí dice inecuaciones básicas con valor absoluto. Bajando un poco más, específicamente lo que le quiero recomendar es, aquí dice función exponencial y logarítmica, explicado por un estudiante de matemática básica. Propiedades de los logaritmos, ecuación exponencial y logarítmica, donde van a ver las propiedades de la ecuación, de los logaritmos. Y valor absoluto, les recomiendo ver este video, este proyecto, que fue elaborado por José Ángel Gómez y aquí le da diferentes propiedades del valor absoluto. Entonces, pueden observar esta parte para que recuerden algunas de las propiedades del valor absoluto y que se pueden demostrar. Se pueden demostrar. El libro
álgebra y trigonometría de Zukoski. Les recomiendo que lo compren, que es un libro de matemática básica que pueden utilizar eh, para demostrar las propiedades básicas de la función valor absoluto, perdón, de la función logarítmica y la función exponencial en variable real. Pues bien, volviendo a donde nosotros estábamos, primero queremos demostrar, o sea, los autores están demostrando que la distancia, o sea, le llamamos distancia después que cumple, pero aquí la distancia igual a cero. ¿Qué significa que la distancia sea igual a cero? Ojo, trabajen siempre vertical. Esa distancia igual a cero, sí, solo sí, pero esta distancia que está aquí es esto. Entonces, decir que la distancia igual a cero es, aquí lo que hemos hecho es escribir la definición. Por definición, esta distancia aquí está trabajando de manera vertical. O sea, esa distancia es esto por definición. Obviamente, el valor absoluto de algún argumento es igual a cero si el argumento es cero. Aquí estamos diciendo entonces que el logaritmo de y entre x es igual a cero. Y la función logarítmica es igual a cero. Variable real, la función logarítmica es una función estrictamente creciente con intercepto en 1, o sea que ella es igual a cero cuando el argumento es 1. Ella es igual a cero cuando el argumento es 1. Si vamos aquí a GeoGebra rápidamente y escribimos logaritmo igual, disculpen el teclado, igual al logaritmo perdón, que tomé el que tenía dos argumentos, pero lo estoy borrando, logaritmo de x. Podemos observar aquí la función logarítmica que ya les recomendé observar en el canal, algunas personas, la función logarítmica que pasa por el punto, pues, 1,0, estrictamente creciente, pero solamente tiene un intersecto y es en 1, o sea, ella es 0 en 1. O sea que aquí el argumento debe ser igual a 1. Y el argumento aquí es y sobre x. Entonces, y sobre x tiene que ser igual a 1 para que el logaritmo dé 0. La función logarítmica es inyectiva, es estrictamente creciente, obviamente, si es estrictamente creciente e inyectiva. Y si y entre x es igual a 1, ¿qué implica? Que x tiene que ser igual a y. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la distancia es 0 si, solo si x es igual a y. Obviamente, si X fue, aquí está demostrado el sí, solo sí. ¿Por qué? Porque se ha ido haciendo de esta manera, pero si usted quiere lo puede dividir en dos partes. Asumir que X sea igual a Y y demostrar que es cero, y luego asumir que es cero y demostrar que X es igual a Y. Si X es igual a Y, aquí tendría 1 y el logaritmo de 1 es cero y el módulo el valor absoluto de cero es cero. Y si la distancia es igual a cero, entonces es que venimos así. Entonces por eso ahí está un sí, solo sí. Porque eso debe cumplirse el sí, solo sí. Si dos elementos distintos dan que la distancia o esa función da cero y se cumplen todas las otras propiedades, entonces sería una pseudométrica, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué es no negativa? Bueno, el valor absoluto ya vimos que da un resultado no negativo, entonces esto está en valor absoluto y ya tiene la otra partecita. La número 3 es la simetría. Importante que aquí dice que está definido
de manera que la primera componente el primer elemento de la distancia está en el denominador. Entonces nosotros queremos demostrar la simetría, o sea que la distancia desde X a Y debe ser igual a la distancia desde Y hasta X. Partimos de la definición, esto que está aquí es por definición. Recuérdense, no me trabajen a las personas que están conmigo, repito, en la tutoría, no me trabajen esta parte horizontal. Trabájela de manera vertical y en el igualdad, debajo de igualdad y en el margen derecho va justificando la propiedad que está empleando. Primera igualdad por definición de la expresión que me dieron. Segunda igualdad, que sería poner esta igualdad aquí abajo, poner esto, sería decir que esta parte, ¿verdad? Es igual a esto. Aquí lo que se ha aplicado es una propiedad del logaritmo. Recuérdelo. ¿Cuál propiedad del logaritmo? ¿Cuál propiedad del logaritmo? Simplemente el logaritmo tiene las siguientes propiedades. Eh, Vamos a mostrarla para no tener que escribir y vamos a ir, aunque la pueden buscar ahí, pero vamos a ir aquí. Igual escribimos propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Entonces escribo propiedades de los logaritmos eh, vamos a escribir Wikipedia aquí para nosotros ahorrarnos y no abundar mucho. Logaritmo. Entonces mire la función logarítmica, ¿verdad? La función logarítmica. La función logarítmica, esa es cuando la base es mayor que 1, ¿verdad? Que es creciente. Pero si la base estuviera entre 0 y 1, entonces la función logarítmica sería decreciente, ¿verdad? Se vendría así. Igual pasaría por 1. Entonces, si la base es mayor que 1 es creciente. Si es menor que 1, de entre 0 y 1 es decreciente. Entonces, las propiedades que estamos ilustrando, estas son algunas, que el logaritmo de un producto que se pueden demostrar es igual a la suma de los logaritmos. La palabra logaritmo es sinónimo de exponente, jóvenes. Recordando. Entonces, cuál es la propiedad que nosotros en este momento, pues, podemos pensarla de esta manera? También el logaritmo de 1 es 0. Aquí tenemos, a partir de esa se puede demostrar también esta que está aquí. El logaritmo de un cociente, esa la vamos a usar ahorita, es igual a la resta, o sea, la diferencia del logaritmo en la misma base del denominador y el logaritmo del numerador. Si usted donde está la X pone un 1, si usted donde está la X pone un 1, entonces esto le va a dar 0 porque el logaritmo de 1 en cualquier base permitida es 0. Y esto sería 1 sobre Y, o sea, recíproco de Y. Y puede decir que el logaritmo de Y a la menos 1 es lo mismo que decir menos logaritmo de Y. Es decir, la propiedad que estamos usando puede verla aquí o puede verla aquí también. Piense que ahí Y es menos 1. Entonces ese exponente viene aquí atrás. Volviendo a donde decíamos, pero desglosando en detalle aquí, lo que hemos hecho es lo siguiente. Ese menos que está ahí, menos 1, usted puede ponerlo aquí como exponente. Entonces sería el recíproco. Y el recíproco de X entre Y es Y entre X.
que dos elementos son recíprocos si su producto es 1, también llamado inverso multiplicativo. O sea, repito, -1 lo llevo como exponente porque puedo hacerlo por la propiedad y esto elevado a la -1 es lo mismo que esto. Eso fue lo que se aplicó aquí. Luego hemos visto que el logaritmo de un producto es el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces, o además que la función valor absoluto es una función par, cualquiera de las dos formas de verlo. Entonces, el valor absoluto de un argumento es lo mismo que el valor absoluto del opuesto de ese argumento. Ya al llegar aquí, ¿quién es que está en el denominador Y? Entonces, esta sería la distancia de Y a X. Recuérdese que le dije que observe. El primer elemento está aquí en el denominador. Entonces, esta sería la distancia desde Y hasta X. Hemos partido de la distancia desde X a y hemos llegado por igualdad, por una cadena de igualdad lógica, a que me da igual a la distancia desde Y hasta X, por transitiva de la igualdad en todas esas partes. Entonces, se cumple la simétrica. Importante que se observe algo. Mire, para demostrar que esto es una métrica, hubo que usar propiedades ya del valor absoluto, porque ahí hay un valor absoluto, que lo usamos anteriormente aquí. También hubo que usar propiedades de los logaritmos, porque ahí hay logaritmos. Entonces, la matemática, las expresiones, cuando tengo cierta expresión en cierto espacio, tengo que saber propiedades de esos elementos. De hecho, eso es lo que van a explicar en los conocimientos previos. Si yo voy a explicar esto, que demostrar que esto es una métrica, obviamente que en conocimiento previo debo demostrar las propiedades de valor absoluto, debo hablar de la función logarítmica, debo hablar de la propiedad de los logaritmos, demostrarlo, y eso es mi conocimiento previo. Esta aclaración la hago para los estudiantes que están tomando estas asignaturas y que van a elaborar diversos proyectos vinculados con esto. ¿Qué nos falta? Demostrar la desigualdad triangular. La desigualdad triangular. Sean tres números reales positivos, debemos demostrar que la distancia desde algún elemento X a Z es menor o igual que la distancia desde X a Y más la distancia desde Y a Z. Por definición, esto es igual a esto. O sea, la primera igualdad es por la definición que me dieron de esa expresión. El primer elemento de aquí, mírenlo aquí. Luego, la segunda igualdad, lo que se ha hecho ahí es expresar esto convenientemente de esta forma, porque si usted multiplica todo lo que está en el paréntesis, simplificando a Y, que es un 1 conveniente, pues me da lo mismo que lo anterior. Luego aquí viene la propiedad de que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. No voy a volver a mostrar allá porque ya logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y aquí, entonces lo que vamos a aplicar es la desigualdad triangular que ya demostramos anteriormente en términos del valor absoluto. O sea, recuerdan, esto es A, esto es B, el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Llamando a esto A y B. Luego, ¿esto qué es? Es la distancia desde X hasta Y. ¿Y esto qué es? Es la distancia desde
Y hasta Z. Y entonces ya, como todo esto era igual, entonces queda tomando el primer elemento y lo último ya se demostró la desigualdad triangular. Es decir, se demostró la desigualdad triangular. Importante al llegar a este punto, que casi estamos terminando en nuestra tutoría, importante al llegar a este punto es lo siguiente. Vamos a ver, hemos preparado aquí ya previamente, pero vamos a explicar algunas animaciones en GeoGebra. La hicimos casi ahora. Se pueden mejorar. Usted la va a observar. Hemos puesto dos puntos, un punto A y un punto B en la recta. Se ha introducido parámetros. ¿Dónde hemos introducido los parámetros? Aquí. En este deslizador ahí usted puede introducir el parámetro, le da al deslizador y entonces le aparece. Por ejemplo, le voy a dar al deslizador y si usted le da aquí, ahí le aparece para introducir el parámetro. Yo no lo voy a introducir porque ya lo tenemos ahí. Le llamamos A, elegimos el valor mínimo, el valor máximo que queremos y ahí el incremento, desde cuándo lo podemos ir variando. Importante que ustedes jóvenes, cuando van a elaborar sus proyectos, en la parte del software, pues van en vivo y también desglosan algunos detalles para que este contenido les sea útil a cualquier persona. Siempre tratamos de llegar a las personas, darle la posibilidad de que entiendan, ¿verdad? Explicando de manera súper detallada. Aprendemos todos. Entonces, hemos introducido dos números. Esos números que están ahí, hemos ubicado la coordenada, simplemente poniéndolo aquí en paréntesis. A,0 sería el punto A, que le llamamos punto A. Y B,0 sería el punto B. Por el momento le pusimos color, dándole un clic derecho, eh, yendo a la parte de, de, de configuración y elegimos el color que queríamos. En este caso que tenemos aquí, ese es el punto A y ahí tenemos el valor mínimo, valor máximo de A, la velocidad eh, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo voy a dejarlo el 1 porque quiero que se quede fijo en 1 por el momento. Y entonces quiero que A esté fijo ahí para nosotros observar que estaríamos calculando la distancia desde A hasta B. El parámetro B le pusimos valores desde 10 elevado a la menos 2, o sea, 1/100 hasta 100. Desde 1/100 hasta 100, a B. ¿Qué hemos programado aquí? Bueno, programamos entonces, mire aquí el punto B, lo voy a poner a mover manualmente, 100, 0.01, 0.01. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Definimos la distancia. Tomamos y escribimos D, su U. ¿Por qué le escribimos D su U? Porque le llamamos a esta parte distancia usual. ¿Por qué la distancia usual? Entonces, la distancia desde A hasta B, A y B. En este caso, A está en 1, lo observa, y B está en 0.01. Entonces, esa distancia en valor absoluto sería 1 menos 0.01, da 0.99. Vamos a moverla un poquito a B. Vamos a poner a B moviéndolo
Disculpe, lo estamos moviendo por aquí. Entonces estamos viendo que esa distancia está cambiando. Esa es la distancia desde el 1 a 8,51. Sería 8,51 menos 1 son 7,51. Obsérvelo aquí. O sea que aquí estamos viendo la distancia desde A hasta B, la distancia usual. ¿Qué programamos aquí? La distancia no usual, que acabamos de demostrar que era una distancia. Esta es la distancia desde B hasta A realmente, porque aquí tenemos como estaba ya puesta, pero como es simétrica, puede ser lo mismo que la distancia desde A hasta B. El logaritmo de A entre B y en valor absoluto. Importante que vaya comparando. Esta distancia no es intuitiva, jóvenes. O sea, por lo menos nosotros no estamos acostumbrados, familiarizados con esa distancia. Podría yo pensar que esa distancia es la usual. Usualmente nosotros vemos ese espacio y de una vez estamos acostumbrados y decimos a qué distancia están aproximadamente, pero aquí quiero que observen algo muy importante. Obviamente se puede demostrar, lo vamos a escribir y se puede demostrar. La distancia también sirve para determinar intervalos. Por ejemplo, si yo dejo ese punto fijo en 1, quiero los puntos que están a igual distancia, a una distancia de 1 del 1 y sería el intervalo en la usual. En la usual sería el intervalo desde 0 a 2, porque desde el 1 al 2, en la distancia usual, hay una unidad. Y desde el 0 al 1, en la distancia usual, hay una unidad. Pero en esta distancia que no estamos acostumbrados, tendríamos que familiarizarnos con ella para ver cómo son los intervalos en esta distancia. Y esto es lo que quiero que observen. Por ejemplo, observe algo. Esto es 100, el valor mayor de B. Claro, está hacia allá, ¿no? Piense que se fue hasta el 100. Y ahora tenemos la distancia desde el 1 al 100. ¿Cuál es la distancia usual desde el 1 al 100? 99, obviamente. Ahora, ¿cuál es la distancia h? Que le llamamos distancia h a esa logaritmo. Y el llamarle distancia h, porque esa distancia de alguna manera está relacionada con la geometría hiperbólica, jóvenes. Luego hay una estudiante que está trabajando en esa parte de la maestría educativa y está trabajando con vinculando también la geometría hiperbólica y algunos espacios métricos en ese espacio. Pero bien, aquí distancia h. Distancia h restringida a estos puntos. Observe que la distancia desde el 1 al 100 aquí es 4,61. Claro, usted simplemente tiene que poner el valor de A, que sería 1 entre 100. Sería el logaritmo de 1 entre 100. En este caso en base E, porque es el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque esto está calculado con esa expresión. El 100 está lejísimo para allá, ¿eh? De ese lado. Cabe destacar que de este lado, estamos en los números reales, no, o sea, los números reales positivos. Nosotros no incluimos el cero. Entonces, algo interesante sería preguntarse si es posible que nosotros tengamos un intervalo cuyo punto medio sea A. A vive en 1 y B vive en 100. Y yo quiero que el punto medio sea el 1, o sea que para acá esté a igual distancia que el 100. Ya sabemos que desde el 1 hasta el 100 hay una distancia de 4,61.
¿Habrá algún número por acá que esté a esa misma distancia? Obviamente, en sentido usual no, porque en sentido usual la distancia de 4,61 sería negativo 3,61. Y aquí no, todos los números con los que estamos trabajando son positivos. Pero vamos a movernos para acá, a ver, acá, para acá, estamos trayendo el valor de B. Mire, aquí viene B, aquí viene B. B va por 14, mírelo aquí. Aquí viene B, aquí viene B. Lo estamos haciendo manualmente para que se vea. Y lo hemos llevado hasta el valor de 0,01. Ahí se ve muy en cero, pero es 0,01. Observe que la distancia dio lo mismo. Vamos a moverlo otra vez para que vea cómo van cambiando esa distancia. Esta es la distancia que van cambiando, mire. Lo podemos hacer dándole obviamente al valor de B por aquí, pero lo estamos haciendo manualmente para explicando, ¿verdad? Muevo a B y observe que en ese punto tiene la misma distancia. O sea que en esa distancia, el punto medio de encuentro es A. O sea, una persona que en ese universo, moviéndose así, vive en 0,01, vive a la misma distancia del 1 que alguien que viva en la posición 100. En la posición 100. Alguien que vive en la posición 100 vive a la misma distancia del 1 que es el 0,01. Nótese que usualmente la distancia del 0,01 eh, al, al 1 es, la distancia usual es 0,99. Mire la distancia, mire, la distancia usual aquí 0,99. La distancia H 4,61. Nos vamos al otro extremo y estamos en B igual a 100. Y en B igual a 100, ¿cuál es la distancia usual? 99. ¿Y cuál es la distancia H? 4,61. Entonces, la distancia H dice que vive a la misma distancia el 100 del 1 que el 0,01. Interesante para entender, obviamente que eso no es lo usual para nosotros. Intuitivamente no estamos acostumbrados a eso, porque nosotros estamos acostumbrados en tiempo físico. Aunque debo decir que realmente, cuando nosotros pedimos un taxi, nosotros podemos darnos cuenta o cuando observamos en algunas aplicaciones como Waze, entre otras, que para la localización de dos puntos, el Waze me da una distancia en términos de kilómetros y también me da una distancia en términos de tiempo y no necesariamente esa distancia se corresponde. O sea que eso no está tan lejos de la realidad. Vamos a moverlo aquí un poquito antes de seguir de manera dinámica el punto B solamente y observen cómo van cambiando estas dos distancias que tenemos aquí. Ahí observamos a B moviéndose y vemos cómo van cambiando estas distancias. Mire a B, vino B aquí, ahora B, la velocidad está un poquito rápida, ¿verdad? Y ahí vamos observando cómo se va dejando el punto A fijo. Y el punto A fijo. ¿Qué otra cosa quiero mostrarle? Quiero mostrarle
que si en principio en la tesis observamos que ese ejercicio todavía no lo hemos hecho, que si yo tenía una distancia ya prefijada, podía entonces definir otra distancia que llamamos distancia 1 como un cociente de dividir esa distancia entre 1 más esa misma distancia. Entonces aquí hemos creado esa distancia tomando la usual. La distancia 1 aquí le llamamos distancia 1U porque esa distancia 1 está poniendo aquí la distancia usual, o sea, esta del valor absoluto. Entonces, en términos de esa distancia, otra distancia. Claro, yo podría formar otra distancia con esta misma, formándolo así también, porque ya, por ejemplo, sería una distancia 2 y poniendo aquí 2U. Entonces, esta es otra distancia. Por cierto que en esta distancia, en esta que está aquí, la distancia entre el 1 y el 100 es aproximadamente 0.9. Claro, este valor es grande. Lo que le está diciendo es que para una distancia grande, esas dos distancias son aproximadamente iguales porque esto tiende aproximadamente a lo mismo. Claro, cuando es pequeña, pues se van diferenciando ella un poco de la usual. Mire, la usual aquí es 69.5, la distancia desde el 1 al 70, pero aquí esta es 0.99 aproximadamente. Vamos a moverla, a bajar. Entonces, aquí dice 26, que sería esto, 26.1 entre 1 más 26.1. Entonces, aquí esta es la usual y esta es la que estamos construyendo. Por ejemplo, vamos a poner un número, vamos a ubicar un número pequeño. Vamos a poner que B vale 2. Vamos a darle a B el valor de 2. Vamos a fijarlo en 2 vamos a llevarlo por aquí. Vamos a ponerle 2 al valor de B para verlo fijo con un valor. Obviamente, si B vale 2, mírelo, hay 2. Ahí estamos diciendo la distancia entre 1 y 2. La usual es 1. Pero aquí entonces sería 1 y entre este que 1 sería un medio. Lo están observando aquí. O sea, 1 y aquí sería 1 entre 1 más 1, que sería un medio. ¿Mm? Esa misma la hemos creado con la otra distancia, la distancia h. O sea que la distancia h, que fue la que ya vimos, entonces la distancia 1 inducido, copiando aquí arriba la distancia h. Fíjese que aquí la distancia h es 0.69. Entonces ese sería 0.69. Esa es la distancia entre el 1 y el 2, ¿eh? En la de h 0.69 y aquí sería 0.69 entre 1.69, que es lo que le está dando 0.41. O sea, del 1 al 2 aquí hay una distancia h inducida, por decirlo así, de 0.41 unidades. Entonces, bueno, ya habiendo nosotros observado estos conceptos de distancia, quiero detenerme o finalizar con un último ejemplo
de esa misma distancia 1 que estamos observando. Entonces, la distancia 1 vamos a demostrar que es una métrica también. Vamos a demostrar que la distancia 1 es una métrica. Solo que para demostrar que la distancia 1 es una métrica que se puede definir en términos de otra métrica ya dada, hay que recordar algunas desigualdades y conceptos previos que nos serán útiles para en algunos pasos. Antes de seguir, nos vamos a ir a la práctica de Heidi, donde en la práctica de Heidi, bueno, en la práctica de Heidi creo que tenemos esa demostración, o podemos volver directamente a la tesis de Lenny, aquí, donde la habíamos dejado al principio esa distancia. Esa es la distancia que observamos aquí. Entonces, mire, aquí hay un paso técnico que aquí no está desglosado que vamos a aclarar primeramente. Mire, hay una propiedad antes de seguir que vamos a escribir que se va a utilizar. Una propiedad que tiene una función que nosotros queremos. Por ejemplo, un segundito para nosotros ir directamente a esa parte que es un conocimiento previo que nos será útil. Bien, hay una desigualdad que usted puede demostrar, se demuestra fácilmente, y es que si usted tiene A entre 1 más A más B entre 1 más B, eso es mayor o igual que A más B entre 1 más A más B. Para todo A y B mayor o igual que 0. Es una desigualdad que se puede demostrar. La demostración de esa igualdad es simple, de esa desigualdad. Simplemente hay varias formas. Una de las formas es multiplicar todo por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y entonces simplificar, desarrollar, y se va a dar cuenta cuando simplifique que este lado va a ser mayor que este. Es decir, multiplicar todo por 1 más A, por 1 más B y por 1 más A más B. O sea, multiplicar a ambos lados. Obviamente que como A y B son números reales no negativos, esta cantidad es no negativa y la desigualdad sigue igual. Les recomiendo que lo hagan esos pasos para que lo tomen en cuenta, ese paso. La otra, ¿de dónde viene esta desigualdad? Que es muy útil para demostrar que esa expresión que está ahí define una métrica, porque si usted se da cuenta, esa métrica que está ahí está en esa misma forma. Pero bien, ¿de dónde viene esta desigualdad? Esa desigualdad viene de una propiedad que tiene esta función, f de t igual a t sobre dividido entre 1 más t. Para todo t mayor que 0. O sea, para todo t mayor o igual que 0. Entonces, esa función se dice que es una función subaditiva. La propiedad de subaditividad de esa función, en este caso incluso que se puede demostrar,
simplemente que f de A más f de B es mayor o igual que f de A más B. ¿Mm? Fíjense que f de A es esto, y f de B es esto, y f de A más B es esto. Entonces simplemente viene de esa propiedad de esta función. Es una función subaditiva. Ya entonces, adentrándonos nosotros en el ejercicio, vamos a ir al ejercicio para demostrar, porque realmente esto lo que se necesita es para la desigualdad triangular, porque las otras son un poco inmediatas. Vámonos aquí a la tesis de Lenny, y entonces básicamente lo que le está diciendo es que para demostrar que esta es una métrica, recuérdense que para demostrar que es una métrica tenemos que demostrar la no negatividad, la simetría y la desigualdad triangular. La no negatividad es inmediata. ¿Por qué? Porque obviamente esto es igual a cero si solo si el numerador es cero. Y obviamente que el numerador es cero si solo si x es igual a y, porque ya esta es una métrica. Entonces, es igual a cero si solo si es cero. Y obviamente como esta también es métrica, esto es no negativo y eso es no negativo. Y el cociente de dos cantidades, bueno, al sumarle uno sigue siendo no negativo. Y el cociente de dos cantidades no negativa, pues obviamente que va a ser no negativo. Entonces, la no negatividad es automática. Eso es lo que dice aquí Lenny en la parte del desarrollo. La simetría también, porque si usted tiene esto, esta es la distancia desde X a Y que viene dada con esta forma. Recuérdese que esta puede ser cualquier distancia. Si fuera la de la usual, aquí tendríamos el valor absoluto, como ya vimos allá. Si fuera inducida uno sobre o cualquier otra, ya donde esta es una distancia previamente conocida sobre algún conjunto que puede ser el de los números reales o sobre el espacio que se esté trabajando. Entonces, si yo quiero demostrar que es simétrica, la simetría de esta distancia viene de la simetría de esto, porque ya esta era una distancia y es simétrica. O sea que al cambiar aquí a X, las posiciones de X y de Y, pues sería como cambiarla aquí, y como estas son simétricas, esta es simétrica, pues la simetría también. De esto deriva que la que ofrece un poquito de elementos para uno trabajar, para uno observar, es la desigualdad triangular, jóvenes. Entonces, la desigualdad triangular, hay un punto técnico aquí en esta demostración que es el que ya le decíamos en el conocimiento previo. Es decir, ¿cuál? Sencillo. En este caso vamos a demostrar la desigualdad triangular, y para la demostración de la desigualdad triangular, recuérdense que la desigualdad triangular, bueno, aquí va a quedar demostrado. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la distancia desde X a Z más la distancia desde Z a Y. Eso es igual a esto. ¿Por qué igual a esto? Por definición. Nótese que estas expresiones, si usted a esto le llama A y a esto le llama A y a esto que está aquí le llama B y a esta parte le llama B, esta expresión tiene la forma que dijimos hace un minuto. O sea, este lado, por lo que acabamos de decir hace un minuto, de que usted demuestre la desigualdad, que demuestre esta desigualdad, se ve así, llamándole A la primera distancia, que es mayor o igual que cero, y B a la segunda distancia, entonces tiene automáticamente esta desigualdad.
Recuérdese demostrar esta desigualdad, ¿eh? Entonces, por esa desigualdad que acabamos de mostrar, esta expresión que está aquí es mayor o igual que esta, porque esto sería como A más B y A más B. Ahora, en este lado, ¿qué hemos hecho aquí? En este lado, ¿qué hemos hecho en este lado? Simplemente dividir en el numerador y en el denominador por esta misma expresión. ¿Eh? Si quiere, pues vamos a tomarlo para llevarlo y desglosarlo en detalle un poquito. Bueno, creo que podemos hacerlo ahí mismo. Ahí. Entonces, observe lo que se ha hecho aquí es lo siguiente. Eso es, en este caso, disculpe, aquí vamos a coger un poquito más, un lápiz un poquito más, una punta un poco más gruesa. Aquí, ahí. Ahí hemos multiplicado por un 1 conveniente. Por comodidad, vamos a decir que esto era A y que este era B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Aquí tenemos que simplemente tenemos A más B entre 1 más A más B. Entonces, hemos dividido en el numerador, o sea, hemos dividido o multiplicado por 1 entre A más B y aquí 1 entre A más B. Es un 1 conveniente. Cuando usted multiplica aquí, le va a quedar específicamente lo que tiene en el denominador. O sea, le va a quedar esto. En el numerador le queda un 1 y aquí le queda 1 entre A más B más 1. Si quiere poner el 1 del otro lado, y eso es lo que usted tiene aquí, un 1. Ese 1 aquí arriba en el numerador. Y aquí tiene esta parte que sería 1 entre A más B. ¿Mm? Ahora, recuérdese usted que ya esto era una métrica. Por ser una métrica, la distancia, no la distancia 1, sino eh, la distancia desde X hasta Y era menor o igual, disculpe, era menor o igual que la distancia desde X a Z más la distancia. O sea, ese valor que está ahí es menor o igual, ese valor que está ahí es menor o igual que este que está aquí. Eh, y usted dirá, bueno, ¿y por qué entonces si yo cambio esto por un valor menor o igual? Sigue siendo menor o igual. O sea, usted está cambiando a A más B, usted tiene que A más B es mayor o igual que el valor C, llámele C a este. Entonces, simplemente, si usted observa, si quiere puede analizar la función y observar esta división de fracciones, pero analizar la función. La función que nosotros dijimos hace un minuto que era una función subarmónica, es una función que para valores mayores que, voy a quitar estos puntitos aquí volviendo, mírela aquí la función subarmónica que es esta. Esa función para valores mayores que cero es una función estrictamente creciente. Entonces, si es estrictamente creciente, para valores más pequeños, sigue siendo más pequeña. Y usted dirá, bueno, la función que yo tengo allá no es esa. Sí, es la misma porque recuerde que estamos partiendo de ella. O sea, es una función estrictamente creciente en esta zona. Acuérdense que una función, entonces, por esa razón,
por ser una función estrictamente creciente. Aquí, lo que hemos tomado es una cantidad menor, pues esto sigue siendo menor. Ya ese último elemento que está ahí, aunque usted no lo vea, ese último elemento es la misma definición. Si quiere observar que es la misma, vamos a borrar un poquito esto para mostrarle ahí que ese último elemento que usted tiene ahí es igual a esto, pues simplemente observe. Aquí lo que podemos es simplemente multiplicar por C, que sería esa distancia, por D, la distancia de X a Y, en el numerador y en el denominador. Entonces, al multiplicar aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la distancia desde X a Y. Aquí abajo, al multiplicar, me va a quedar 1 más la distancia desde X a Y. Y obviamente esto es como estaba definido. Entonces, ¿qué hemos llegado? A que esa distancia es mayor o igual que esa distancia. Ahí se ha demostrado la desigualdad triangular. Entonces, hemos demostrado ahí la desigualdad triangular de esa distancia que teníamos que se creó en esa forma. Luego, entonces, jóvenes, queremos en este punto eh, indicarle a ustedes algunos otros elementos. Esto era una tutoría. En esta tutoría pretendemos que ustedes vieran esos ejercicios. Eh, Luego pueden trabajar otros, ¿verdad? Esta tutoría ustedes la estarían viendo y tomando nota sobre espacio métrico. Recuérdese que pueden observar, como ya les decía al principio, en el canal Faustiniano pueden observar más espacio métrico sobre diferentes elementos. ¿Qué conceptos están relacionados con el espacio métrico? Los conceptos de límite en espacio métrico. Y otra cosa es que la palabra cerca o lejos no es tan intuitivo cuando usted se mueve de la métrica usual. La métrica usual, cerca o lejos, nosotros lo tenemos intuitivamente, pero fíjese que con la métrica H, el 100, usted podría decir que está usualmente lejos, pero está a la misma distancia que el 0,01 del 1. Para ver más contenido, lo refiero también a mi página web. ¿Cómo entran a mi página web? Pueden ir directamente y escribir mi nombre, Juan Toribio Milanés. Y entonces al escribir Juan Toribio Milanés, aunque ya está abierto, ahí pueden ir a parte de mi ResearchGate. Y en mi ResearchGate pueden entrar y obviamente le dan aquí, pueden entrar a mi página web, que ya la tengo abierta aquí. Y entonces pueden ir y observar algunos contenidos, algunas pizarras, por ejemplo, vinculadas con aquí en cursos y charlas. Pueden, en cursos y charlas, pueden observar algunas pizarras vinculadas con ciertos contenidos. Pero ya le había mostrado, miren, aquí hay algunas pizarras de diferentes cursos, no necesariamente lo mismo que les mostré al principio, son otros recursos que pueden disponer. Entonces, jóvenes, eh, con esto pues nosotros nos despedimos por la tutoría de hoy. Espero que le haya sido de agrado a cada uno de ustedes y espero vernos pronto. Así es que ya lo saben. En este caso, nosotros estaríamos viendo, ustedes estarían viendo este material mañana, posiblemente, que estaría colgado aquí en el canal, y el sábado nos veríamos de manera presencial. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye bye.